Esta tarde en Fibra Óptica, lunes de videojuegos. Hoy hablaremos de videojuegos protagonizados por famosos. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García, les estaré acompañando junto con este panel de expertos en videojuegos y estaremos hablando de precisamente los protagonizados por famosos. Así que si ustedes quieren participar en este programa, tenemos el 33 18 80 76 41 mediante la aplicación WhatsApp para recibir sus comentarios. Por supuesto, también el 31 22 4200, 31 22 42 66 y en las redes sociales estamos como Fibra Óptica 915. Presente con mucho gusto a Luis Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien, como cada semana, gracias. Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Hamlet Arias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues el tema es de videojuegos protagonizados por famosos y seguramente ya a algunos de ustedes se les viene a la mente cuáles podrían entrar en esa categoría. Pero vamos a iniciar entonces mencionando los que nuestros invitados ya tienen preparados. Sí, fíjate, la semana pasada hablamos del especial de Batman, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el videojuego de Nintendo tomaban los displays y se veía, por ejemplo, el Batman protagonizado por Michael Keaton y el Joker protagonizado por Jack Nicholson. En ese tiempo se tomaban muchas imágenes de películas y esto, pero no es que realmente los actores se prestaran para protagonizar a un personaje de videojuego. Conforme fue creciendo la industria y fue creciendo la lana que generaba esta, pues fue creciendo el universo en el que podían pues traer actores famosos, primero con sus voces y más tarde a forma de modelaje de personajes en videojuegos. Claro. ¿Cuáles fueron los pioneros en ese aspecto? Pioneros, de los más viejos que recuerdo, por ejemplo, ahorita que se me viene rápido a la mente, en Grand Theft Auto 3, en San Andreas, perdón, uno de los policías que te la hacen de tos cuando regresas de prisión es interpretado por Samuel L. Jackson. Buenísimo, cual, ¿no? Sí, el cual presta voz, pero le plasma perfectamente la identidad de Samuel Jackson en este policía motherfucker y demás, ¿no? Bad motherfucker. Uh-huh. Bueno, desde antes también tenemos, estrellas del deporte en videojuegos que no tienen nada que ver con deportes. Tenemos a Shaq Fu, por ejemplo. Uh-huh. También tenemos el de Michael Jordan, el de Chaos in the Windy City. Sí, pero de Shaq Fu, Shaq Fu se hizo como... no era un juego muy bueno, la verdad. Nadie dijo que fue un juego de culto. Se hizo un juego de culto porque era Shaq y lo iba haciendo cosas que generalmente pues no hace, ¿verdad? Magia y poderes. No, todos sabemos. ¿Tiros libres? Tiros libres. Todos sabemos que es un experto en artes marciales y tiros libres. Sí, claro, y pues verlo al animalón hacer todas las patadas voladoras, los golpes y caminar por las calles como un juego de Final Fight era muy extraño. El juego era malo, juego era muy malo, pero se hizo de culto, tan de culto que están planeando el regreso de Shaq Fu. Sí, de hecho ya hicieron un un startup para hacer Shaq Fu 2, pero no fue en Kickstarter, fue en otro lado, pero sí, ya saben a lo que nos referimos. Fue en Indiegogo. En Indiegogo. Y ya, al precio hicieron la meta, entonces esperen próximamente Shaq Fu 2. Tenemos el juego de Michael Jordan, el de Chaos in the Windy City, donde lanzaba bolas de básquetbol, unas de fuego y otras de hielo. También juegos bastante... Sí, Michael Jordan salió en lo que fuera. En todos lados, en esa época había condones a Michael Jordan, pues era increíble lo que podía lograr la mercadotecnia alrededor de la figura del mejor jugador de básquetbol que ha habido en la historia. Y este juego también era muy malo. Sí, eran esos juegos que salen porque hay que salir, es como un E.T., que E.T. podría ser una celebridad que salió en un videojuego, por decirlo así. No, juegos de franquicias. Pero
sí era muy, muy, muy malo. Y no importaba que fuera malo porque se vendió bastante en la primera remesa. Los niños lo querían porque era Michael Jordan y lo podían tener en su Nintendo. Entonces se aprovechan también de eso, ¿no? De la fama de estos personajes. Era la época en la que realmente no les importaba tanto en tanto a ventas no les importaba tanto el gameplay, sino más bien la firma, la licencia. Y entonces era el tiempo en el que pues todos los programadores, las compañías de videojuegos abusaban de esto, ¿no? Y sacaban productos que realmente no eran tan buenos, pero que contaban con la licencia de por ejemplo, Michael Jordan, ¿no? Y pues ahí se valían fácilmente de que los videojuegos en esa época pues eran principalmente comprados por los papás a los niños. Entonces, pues, ¿qué videojuego te recomiendo? Pues el de Michael Jordan. Pues el de Michael Jordan, pues va a estar bueno. Entonces lo compró a mi hijo y pues después crecemos con ciertos traumas para sobre jugar todo porque videojuegos. tenían sus versiones para portátil, para Game Boy. Sí. Entonces era muy fácil de, pues vamos a ponerlo para que mi hijo lo juegue mientras va en el carro y no nos esté enfadando. Muchos estaban rotos. Realmente los juegos eran así muy cansones, muy difíciles de pasar porque estaban muy mal hechos, pues. Después los niños fueron asesinos seriales o algo así porque el juego era... Sí, se volvieron locos. Era horrible. Sí, dame el de Mario Land, papá. Así como no, y toma el de Michael Jordan. De Michael Jordan. Sí. También tenemos un juego de una celebridad bizarra que me acuerdo es el videojuego de Sox el gato, que era el gato de Bill Clinton cuando era presidente. Era un juego de plataformas también muy malo. Como, pues, bueno, creo que es... Como todos. Creo que es el común denominador de casi todos estos juegos de celebridades, por lo menos de esa época, ¿no? Los de casi todas las épocas siguen siendo... Los juegos a lo mejor no tan malos, pero ahora las participaciones no son tan buenas a veces. El de Sox sí fue el colmo del culto a un personaje. Es que ya empezaba la época del internet en el que empezaba la gente a memear, por no decir otra palabra, con cosas de políticos. O sea, había pasado lo de Mónica Lewinsky y por supuesto el gato se hizo famoso, salía con un saxofón igual que Bill Clinton, salía en camisas, salía en loncheras, porque era el gato del presidente. Entonces cuando Clinton salía en videos con él, pues todo el mundo se fijaba en el gato y fue de los primeros gatos que tomaron la internet. Los primeros lolcats, por decirlo de una lolcats. forma. Bueno, ya más adelante, pues también tenemos algunos... Es que sí, tenemos, o sea, hay juegos muy buenos y muy malos, ¿no? Como decíamos, en esta época se abusaba mucho de las licencias y realmente se enfocaban más en el nombre de la persona como videojuego, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que decíamos de Shaquille O'Neal, era Shaquille O'Neal que lo transportaban a un mundo donde tenía que salvar a este mundo a golpes, ¿no? Pero más adelante, pues digamos, fueron incorporando ya a los actores dentro del videojuego sin que fueran los actores mismos. O sea, no era Shaquille O'Neal haciéndola de Shaquille O'Neal, sino era Shaquille O'Neal haciéndola, por ejemplo, por así decir, por un ejemplo, ¿no? Hacerlo de policía corrupto. En el caso de Samuel Jackson, perdón. Entonces, ese tipo de cosas ya fueron como que incorporando mejor la oportunidad para que desarrollaran buenos videojuegos con actores que le pudieran prestar la voz y la actuación y como que su forma de ser al personaje, ¿no? De hecho, hay muchos videojuegos que están inspirados en ciertos personajes que los creadores dijeron, quiero que este actor se me haga para que haga a este personaje que acabo de crear, ¿no? Entonces ya le daba un poquito más la pauta a una especie como, pues, de guión para el artista, tipo cine. ¿Y les funcionaba? O sea, comercialmente era atractivo, les llamaba la atención al... Comercialmente ahorita está pegando mucho, por ejemplo, es el caso de Ellen Page, pero ahorita más adelante lo vamos a hablar. Pero pasando por estos videojuegos que eran horribles, y ese sí hay que recordarlo, el grandioso pues videojuego de las gemelas Olsen. De hecho, de las causas que hizo que quebrara Claim, como habíamos hablado hace de como hecho, un mes. La licencia que ellos compraron fueron por 3 años. Sacaron 10 juegos de las hermanas Olsen. El más famoso fue el Magical Mystery Mall, que era básicamente las hermanas Olsen paseando por un centro comercial, tomándose fotos de compras. Y por supuesto le fue muy bien en la crítica. Todo el mundo amó el reforzamiento de estereotipos que tenía el videojuego, que pudieras tomarte fotos con las Olsen vestidas de diferentes maneras y que pudieras competir en una carrera de skateboarding dentro del centro comercial, porque había una pista de skateboarding dentro. Era muy malo. Salió para PlayStation, salió para Game Boy, salió para PC, salió para todos los juegos, porque en ese tiempo las hermanas Olsen pues estaban rompiéndola, pues eran famosas. De moda. Estaban de moda.
Tenemos, por ejemplo, hubo juegos de carreras, Sweet 16 Lessons to Drive, era básicamente un juego de carreras de las hermanas Olsen donde aprendían a manejar, y hacían un desmadre en toda la ciudad. Pero los 10 juegos tenían las características de que eran malos. No hubo un juego que pudiera rescatar algo, porque pues simplemente se basaron en... De hecho, basarse en personajes como las hermanas Olsen es como querer hacer un buen juego de Paris Hilton. Ajá. No va a pasar. O de las Kardashian. Oye, no, espérate, lo del de las Kardashian tiene récord de descargas de la aplicación. De la aplicación. Sí. Sí, pero son juegos muy malos. Son juegos que son hechos nada más para aprovecharse un apellido. Y eso fueron 3 años. 3 años que duraron sacando esos juegos que no generaron ventas y que destrozaron la empresa. Ujú. Así, una empresa que estaba necesitada en ese tiempo de franquicias, que no tenía que publicar. Y pues fue por esa razón que sacaron tantos juegos de ellos. O sea, más juegos que Assassin's Creed en menos tiempo. Y significó la muerte de Acclaim. Y significó parte de la muerte de Acclaim. Bien, pues vamos a seguir hablando de este tema y les recordamos que ustedes pueden estar en contacto a través del 33 18 80 76 41, 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Al regreso seguimos hablando de videojuegos protagonizados por famosos.